¿En el mundo acaso he hecho algún favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? Los santos de los últimos días tenemos el deber de invitarte a venir y ver lo que nuestra iglesia puede añadir a lo bueno que ya tienes. Sé bienvenido a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Éxodo, convenios y la Iglesia de Cristo. Cuando Alma aplicó en su corazón las palabras de Abinadí, fue cuando verdaderamente hubo un cambio natural en su vida. Ahora deseaba alinear su vida con las enseñanzas de Cristo, y así lo hizo el pueblo que él dirigía. La manera más segura de hacer esto es a través de los convenios, promesas que nos ayudan a dejarlo todo por la causa de Dios. Eduardo, capítulo número 21. Ya mayoría de edad. Ya es legal. Ya es legal que podamos enseñar estas cosas. Muy bien, pues muy emocionado por este episodio porque, bueno, pues ahora, de una manera a lo mejor rara, pero ahora Alma toma la estafeta y él releva a Abinadí en esta búsqueda de poder ayudar a las personas a arrepentirse. Y entonces él se avienta esta modalidad en secreto de predicar, se iban, ¿no? Pero como él estaba, era prófugo de la justicia. Huyó del reino del rey Noé. Así es, entonces se va al desierto y allá les predicaba. Pero llega un punto donde estas personas, este pueblo se le une. Y entonces hace algo muy interesante que es precisamente formalizar este deseo que ellos tienen de cambiar, y lo hace a través de un convenio. Y ese es el convenio del bautismo. Me gustaría que pudiéramos leer estas partes donde en el capítulo 18, empezando el versículo 7, porque aquí se describe, aquí viene la invitación de bautizarse, pero acabo de aprender algo nuevo hace unas 2 semanas y te lo quiero compartir. Vamos a leer el versículo 7, dice: sí, todos los que creían en su palabra se habían reunido para oírlo, y les enseñó y les predicó el arrepentimiento y la redención y la fe en el Señor. Y ahora vamos a leer 2 versículos que hemos escuchado mucho. Adrián, ¿tú los puedes leer? Claro que sí, el versículo 8 y 9 dice: y aconteció que les dijo: he aquí las aguas de Mormón, porque así se llamaban. Y ya que deseáis entrar al redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí. Y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí. Y a consolar con los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar que estuvieses, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Muy bien, entonces si tienen este deseo, dice, os digo ahora, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que los serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y entonces la pregunta aquí, Adrián, sería, ¿qué es el convenio que hacemos al bautizarnos? Y a simple vista podríamos decir, yo siempre he pensado esto, ¿no? Pues estar dispuestos a llorar con los que lloran y a consolar a los que necesitan consuelo. Pero fíjate, el Elder Renland, en una charla que tuvo hace unas semanas ahí en BYU, comentó lo siguiente. Dijo: las otras facetas con las que frecuentemente se asocian al convenio bautismal, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran y consolar, son los frutos de hacer el convenio más que el convenio en sí. Esos aspectos son importantes porque muestran lo que un alma convertida haría por naturaleza. Así es. Entonces, las 3 promesas al bautizarnos que hacemos son: número 1, servir a Dios; número 2, guardar sus mandamientos; y número 3, tomar el nombre de Cristo sobre nosotros. ¿Por qué ahora esta distinción que hace el Elder Renland? ¿O por qué pensamos esto, no? Bueno, es que cuando nosotros nos comprometemos con esas 3 promesas, el fruto es llevar a cabo eso.
Entonces es difícil que nosotros podamos ya estar calificados antes de que hagamos estas promesas. Claro que hay gente que no está bautizada, que llora con los que lloran, que sirven, pero es la demostración de que ya estamos haciendo este convenio. Y me encanta la manera en que Alma enseña. Él no dice si ya estás llorando con los que lloran. Él no dice si ya consuelas a los que necesitan consuelo o si ya eres un testigo de Dios. Dice si estás dispuesto, si tienes la voluntad. No hay un examen o no hay un periodo de prueba que dictamine que ya estás listo. La manera en que sabes que ya debes de hacer un convenio es porque sientes el deseo de ya vivir los frutos de haber hecho un convenio. Entonces, hay muchas denominaciones cristianas y muchas personas que piensan que para el bautismo tienes que tener una preparación muy importante, que debes de conocer escrituras, que debes de haber asistido mucho tiempo dentro de la iglesia. Y son cosas buenas y al final del día el Espíritu te va a indicar cuando es el momento de hacer convenios. Pero lo que Alma nos enseña es que solamente debemos de tener una disposición sincera de querer tener los frutos de haber hecho el convenio. Y esto es muy interesante, sobre todo, Adrián, porque yo siempre he pensado que la fe es la chispa y el arrepentimiento es el combustible que mantiene la llama. Entonces, eso de estar dispuesto no es como que, pues sí, voy a intentarlo. Es, quiero hacerlo, ¿no? Y a lo mejor mi naturaleza actual me impide hacer todo lo que yo quisiera, pero dentro de mí está ese deseo ferviente. Si tú te das cuenta, y si lo analizamos, ¿dónde vemos estas 3 promesas? Cada domingo en la reunión sacramental, cuando se hace la oración de la Santa Cena. Y precisamente esa palabra que tú mencionaste, esa frase, y están dispuestos, dice también en la Santa Cena. Entonces... Y es que es bien importante, Eduardo, que cuando ya tenemos ese deseo, número 1, tenemos que entender que va a haber momentos en que no lo hagamos, ¿verdad? Y para eso es el arrepentimiento. Pero sucede algo muy curioso. Cuando nosotros solamente tenemos el deseo y hacemos las cosas por deseo, va a llegar el momento en que no queramos hacerlas, aunque sepamos que es necesario. Pero una vez que hemos hecho un convenio, es donde debe entrar la disciplina. Y la disciplina nos va a marcar que lo hagamos, aunque no tengamos ganas. Entonces es importante que las personas hagamos lo más pronto posible, en cuanto tengamos este deseo, el convenio, para que la disciplina y la constancia nos ayude a tener una vida que nos va a permitir eventualmente seguir teniendo estos deseos. Y aparte, fíjate, eso que mencionas es bien cierto, porque cuando hacemos un convenio, nuestra relación con Dios y con Cristo se hace más fuerte y más estrecho. Pero aparte, entra un poder que a veces no le damos mucho crédito, que es la gracia. Porque la gracia es un poder habilitador. Es ese empuje cuando, como dices tú, a lo mejor estoy muy atribulado, estoy muy cansado, pero la gracia entra y te ayuda a obedecer más de lo que harías normalmente, a tener un poquito más de paciencia de lo que normalmente tienes. Y esa es una de las ventajas de poder hacer un convenio. La otra cosa que a mí me gusta mucho, y estaba leyendo, tú conoces a Tony Robbins, ¿no? El motivador, y su voz súper aguardientosa que tiene. Bueno, pero él hablaba de algo muy interesante y él hablaba acerca de la identidad. Y te lo comentaba otra vez, pero me gusta como dice él, dice tu identidad... Pero platícales, ¿cómo lo aprendiste? Pues? Bueno, primero voy a definir el concepto. Y luego me dices, yo soy una persona. Así es. Sale pues. Bueno, entonces él dice que la identidad es la suma de tus creencias, ¿no? Y yo estaba pensando, le comentaba a Adrián otra vez que si alguien, por ejemplo, llega conmigo y me dice, ¿quieres cigarros? Yo inmediatamente le voy a decir no, porque no soy un fumador, ¿no? Entonces es parte de mi identidad y para mí no va a ser difícil hacerlo. Sin embargo, en esta búsqueda de querer mejorar la salud, yo me puse esa etiqueta en mí mismo de que
pues ahora ya no consumo refrescos, ¿no? Yo no soy una tomo. persona que no consume refresco. Que no consumo refresco. Y cabe mencionar que esto no es por doctrina de la iglesia. no. Es una meta personal. Exacto. ¿Ok? Mucho azúcar. Y entonces... Hay cero. Hay light, ¿no? Hay- Pero, y ahí apliqué, fíjate, lo de ni nada que se le parezca, ¿no? Tratando de... Pero a lo que voy es, me gusta recordar esto porque cuando tomamos el nombre de Cristo, esa es nuestra identidad. Esa es nuestra etiqueta. Yo soy cristiano. Y eso no quiere decir que sea alguien perfecto. Quiere decir que las cosas que hago, lo que pienso e incluso lo que siento, tengo que constantemente estarlo amoldando y alineando a lo que Cristo haría, porque esa es mi identidad. Ok. Sí, definitivamente. A mí me pasó también esta semana. Llegué a una de las compañías con las que trabajo y las secretarias muy amablemente me dijeron, ¿gustas una taza de café? Entonces digo, no, gracias. Y me dice, ¿no tomas café? No, le digo, ¿por qué? Y entonces mi manera de decirle mi identidad, le dije, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ella me dijo, ustedes no toman café, ¿verdad? Y tampoco toman alcohol, ni tampoco fuman. Sí, exactamente. Entonces es la identidad con la que yo me reflejo, ¿no? Pero qué bien estaría que parte de esa identidad también sea el consolar a los que necesitan consuelo, el llorar con los que lloran y agregar todo lo que realmente es ser un miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y no solamente limitarnos a la parte restrictiva, ¿no? Exacto, que eso le resta mucho mérito a lo que hacemos porque se vuelve mera conducta y no el por qué, ¿no? Pero te iba a hacer una pregunta. Ahorita que mencionaste esto de consolar. Hace unas semanas mi hijo y yo empezamos a ministrar a una familia y entonces me decía él, ¿pero qué les voy a decir? Dice, o sea, si pasa algo, ¿no? Hace unos días atrás la mamá de un compañero de él falleció y él dudaba en ir al funeral. Le dije, tienes que ir. Y me dice otra vez lo mismo. ¿Y qué voy a decir, no? ¿Qué le voy a decir si yo no sé nada de...? Y entonces, a lo mejor, Adrián, ¿tú qué podrías recomendar a las personas que nos ven si tienen ese deseo de a lo mejor ir, consolar, pero no tienen ni idea de qué decir? Yo creo que la parte más importante del consuelo no es la parte que expresamos verbalmente, sino la que expresamos acompañando a las personas, pero también acompañándolas haciendo súplicas y ruegos a Dios a través de la oración. Entonces, lo que deberíamos de hacer para consolar a una persona primeramente es pedirle a Dios que Él le dé consuelo y nosotros acompañar a esta persona. Es verdad, muchas veces, en este caso tu hijo no sabía qué decir. A mí me tocó vivirlo del otro lado. Hace algunos años una sobrina mía falleció y entonces mi hermano, en su dolor, ya en la privacidad después del velorio, me decía que la gente llegaba y le decía, te entiendo. Y él entonces por dentro decía, bueno, No creo. ya se te murió un hijo, Claro. no creo que me entiendas. Y aquellos que sí se les había muerto un niño, era un bebé cuando se te murió. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en la manera que nos expresamos. No dudo que las expresiones sean sinceras, Claro. pero la mejor manera de consolar es rogándole a Dios por un consuelo, que Él es quien realmente consuela. Es una de las funciones del Espíritu, ser el consolador. Y nosotros acompañar a las personas. Seguramente hay muchísimas más maneras de poder consolar a alguien. De momento creo que son unas las ideas que a mí me vienen. Y ¿tú qué piensas, Eduardo? ¿Cuál sería una manera de consolar a alguien cuando no sé qué decir? Yo creo que lo que a mí me ha funcionado siendo la persona que necesita consuelo es el estar acompañado. Una vez me acuerdo estando muy, muy abajo en la lona me sentía, ¿no? Y entonces yo creo que ni veía el teléfono y entonces No, pues, me dice, sí, ya, estaba grave. estaba grave. Y me dice mi esposa,
te habla Iván, me dice. De hecho, aquí anda. Y yo, dije, no. Y entonces me dijo, vamos por unos tacos. Eso se anima. Y entonces se me hizo muy interesante porque yo ni tenía hambre. Pero dije, bueno, entonces hablamos de todo menos de mi problema. Y entonces el simple hecho de estar ahí con alguien hace llevadera la dificultad, ¿no? Esos compromisos que hacemos, Eduardo, al hacer convenios con Dios, es curioso porque un convenio es un trato, ¿okay? Uh-huh. Es una manera fácil de entenderlo. Pero a diferencia de los tratos o de los contratos que podemos hacer, los convenios no tienen fecha de caducidad. Los convenios con Dios se hacen por tiempos y por eternidad. De manera que sí tienen una fecha de comienzo, pero no expiran. Es cierto. Es importante entender esto porque muchas veces cuando como líder te toca entrevistar a personas y les extiendes un llamamiento, cuando esas personas son mayores o han servido ya en algunas posiciones, la respuesta puede ser, no, yo ya serví mucho, yo ya estoy cansado, o simplemente, no, hay que darle paso a las nuevas generaciones. Y podemos caer en ese error. No hay jubilación al momento de servirle al Señor. Lo podemos ver con nuestro amado profeta. 99 años. En horas extras. 99 años, casi 100 años. Y pudiendo él decir, me quedo en casa y la veo desde aquí la conferencia o a él les escribo en la Leona, algo. Él se esfuerza por estar ahí. Y sus consejeros, prácticamente los tres ya con una movilidad muy limitada. Hace un par de años me tocó estar en Salt Lake City, en el lugar donde ellos salen a comer entre recesos. Y me dice mi mamá, apúrale, ahí viene el Deriring. Y viene el profeta, me dice. Y vi que venían caminando y vi la velocidad que con la que venían. No, pues no me tengo que apurar. No hay que apurarse, ¿no? A un paso bien despacio, pero un paso firme. Con una mirada bien limpia, con una mirada fija y un espíritu impresionante. No hay jubilación cuando se trata de servir al Señor. Sí, yo creo que ahorita lo vemos también con Elder Holland, viudo, con varias dolencias, y el mensaje en la conferencia fue que tengo que hacer más, dice, ¿no? Renovó su deseo de hacer más, aún con todas las limitantes. Ese es un excelente ejemplo de un discípulo de Cristo, ¿no? Y de lo que mencionas. El versículo 13, Eduardo, dice, y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, Elam, teniendo autoridad de Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho esas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. ¿Qué podemos hacer, Eduardo, para mantener vivo ese deseo de servir a los demás y por lo tanto servir a Dios? Pues debemos de recordar este convenio bautismal cada semana. Yo creo que si ponemos atención a la oración de la Santa Cena, vamos a recordar que, como dices tú ahorita, este convenio sigue, ¿no? Sigue vigente y siempre es igual, ¿no? El amor que demostramos a Dios se va a ver reflejado en nuestra conducta hacia los demás. Entonces, si yo no tengo ganas, yo me acuerdo perfectamente, yo tenía unos 14 años creo, y no sé por qué me invitaron a una reunión de líderes, y estaba el presidente de misión en un distrito, ¿no? Y entonces un tío que tengo les dice, ¿cómo le hago si no tengo ganas? Dice, ¿no? Y entonces el presidente empezaba a sacar escrituras. Sí, dice, pero no tengo ganas de ir a visitar a nadie, dice. ¿Cómo le hago? Y entonces siempre me quedó esa duda que él tenía. Y la respuesta es, pues, amando a Dios. O sea, cuando tú recuerdas lo que Él ha hecho por ti, cuando tú recuerdas y conoces sus atributos, ese deseo
de poder servir, se reinicia otra vez, ¿no? Se enciende otra vez esa chispa. Me causa mucha gracia, se me hace muy, muy, muy interesante cómo las personas, cuando empezamos a hablar de religión, pueden decir que no es necesario ir a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en un lugar en donde se encuentren 2 o 3 personas hablando de Dios, ahí está Él. Y sí, puede ser, es cierto, donde hay 2 o 3 personas hablando de Dios, puede estar el Espíritu del Señor. Sin embargo, no podemos renovar los convenios. No podemos decirle, Dios, aquí estoy presente y tomo del pan y del agua y mantengo vivo esa promesa. Y retengo la remisión. Y retengo la remisión de mis pecados. Uh-huh. Y entonces, Eduardo, es muy curioso. La manera en que Alma se bautiza con Elam es diferente a la manera en que bautizamos hoy en día. Porque Alma se hundió junto con Elam. ¿Okay? Y ahí hay un significado y hay una enseñanza. ¿Y cómo nos sirve este ejemplo que nos dio Alma al bautizarse así con Elam para el día a día? Pues hay que recordar, no sé si te acuerdas tú que había un video antes que hablaba del sacerdocio y decía que hay una diferencia entre tener la autoridad y tener el poder del sacerdocio. Uh-huh. Entonces, en este caso, Alma era un sacerdote oficialmente llamado, o sea, sí era verdaderamente un sacerdote del Señor. Tenía línea de autoridad, o sea, es descendiente de Nefi. O fue ordenado, así como fueron ordenados los otros sacerdotes y como vamos a ver que fueron ordenados los otros. Entonces, ellos estaban en la iglesia verdadera, pero ellos estaban apostatando completamente, ¿no? Entonces, cuando él hace este simbolismo, es una manera de decir él, estoy renovando esta autoridad, estoy haciéndolo ahora sí bien y empiezo de nuevo. Y creo que esa es una cosa que nosotros tenemos que tener en nuestro día a día. O cada semana, de decir, ya estoy aquí adentro, a lo mejor tengo muchos años, pero quiero renovar otra vez y estos convenios, y eso es lo que hacemos el domingo literalmente, estamos renovando, es como si nos bautizáramos otra vez cada semana. Entonces, creo que es un ejemplo muy bonito de cuál debe ser nuestra actitud uh-huh. en cuanto a cómo vemos los convenios, ¿no? Así es. Y algo que me llama mucho la atención en esta parte es como la preparación que debemos de tener nosotros antes de llegar a los sacramentos. Uh-huh. Normalmente cuando el servicio es muy temprano y tienes hijos, a lo mejor pues andas apurado, sale un hijo o 2 regañado por ahí y llegas a la capilla y jalando niños y debemos, Eduardo, de tener unos minutitos, unos segundos de reflexión, porque realmente estamos bautizándonos nuevamente. Estamos diciéndole a Dios, aquí estamos listos para vivir el compromiso y tomar tu nombre sobre nosotros. Y eso es muy importante porque entonces la pregunta sería, Adrián, ¿qué preparación estoy tomando para este día? Me encantó a mí que en la última capacitación de líderes que viene ahí en Biblioteca del Evangelio, dice, el propósito verdadero, así dice, el propósito verdadero de la reunión sacramental es sentir el amor del Salvador. Puede que tengas o no tengas convenios, pero todos debemos de sentir eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestras unidades para que se sienta el amor del Salvador? Esa es la pregunta que deberíamos de tener. Y antes de pasar al otro tema, en algún momento escuché al presidente de Área de México, Elder Montoya, decir que las reuniones sacramentales deben de ser centradas en Cristo. Exacto. Y precisamente, ahorita tú mencionaste un tema muy importante porque la organización de la iglesia no es algo, pues nomás para que se entretengan y, ¿no? O para dar más lata, ¿no? Sino realmente la organización tiene un propósito y es una ayuda que el Señor nos da para precisamente mantenernos en esta senda de los convenios. Y también tienes una comunidad de santos imperfectos, igual que uno, donde uno puede desarrollar esos atributos, tienes oportunidades de servir, pero también tienes una red de apoyo. Uh-huh. Y eso es crucial en el camino del discipulado.
Vamos a ver ahora cómo es que esta organización que se menciona en los siguientes versículos, quise hacer un ejercicio de aplicarlo lo más posible a tiempos modernos. Un enfoque práctico. Un enfoque práctico de las Escrituras. Entonces, a ver si tú me puedes ayudar también, Adrián, aquí y ver cómo se parece esto a lo que vemos en nuestra actualidad, en nuestras estacas, en nuestros distritos. Ok. Dice el 17, y fueron llamados la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. También lo tenemos hoy con nuestros secretarios y específicamente los secretarios de registro. Exactamente, muy bien. El 18 dice, y aconteció que Alma, teniendo la autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote para cada 50 de ellos ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Muy bien, y ahí es el concepto de las llaves, ¿no? Muy importante. No solamente es tener la autoridad, sino las llaves es el delegar esto y administrar las ordenanzas en un espacio geográfico, ¿no? ¿Y cuál sería la semejanza? Un presidente de estaca, un obispo, un presidente de rama, ¿no? Okay. Poner orden. Y el 19 dice, y les mandó que no enseñaran nada, sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Las clases de sacerdocio, de socorro y específicamente la escuela dominical. Escuela dominical, ¿no? Que ese debe ser el enfoque, ya que se haga, varía, ¿no? Según dónde. Ok. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con los otros. Es decir, se reunían. Exactamente. Y dice ahí una unidad, amor, pues eso debe ser los barrios, las ramas, los quórums y esas organizaciones donde tenemos esa oportunidad, ¿no? de hacer esto. Y más adelante dice, les mandó que observaran el día de reposo y lo santificaran, también que todos los días dieran gracias al Señor su Dios. Y el 25, que está ligado, dice, y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar a su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. ¿A qué te suena ahí? Pues las actividades, ¿no? Las actividades de los hombres y mujeres jóvenes, las actividades de la sociedad de socorro, las reuniones de quórum, las reuniones de presidencias, todas las demás actividades del cuadro oficial de 2 horas del domingo. Y señalamos aquí en la lección el versículo 29 porque hay algo muy, muy importante. Dice, y esto les dijo a ellos, habiéndoselo mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Eduardo, ¿qué programa, cómo conocemos el programa en el que vamos, nos hacemos amigos de las personas, nos preocupamos por sus problemas temporales y también espirituales? Pues es la culminación de lo que creemos que es la ministración, ¿no? Y Exacto. recordar que ministrar es velar por esa persona como si Cristo estuviera ahí, ¿no? Entonces eso abarca muchas cosas. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Me ha tocado escuchar esto y me dicen, no, mira, yo mejor para escuchar un discurso malo, mejor me quedo en mi casa, leo La Leona o pongo la conferencia. ¿No sería más fácil mejor yo en mi casita con mi familia vivir el evangelio? Pues querer vivir el evangelio yo solo en mi casa es una falacia, ¿no? Es una mentira. Porque hay 2 grandes mandamientos. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la segunda es amar a nuestro prójimo. Y no podemos vivir una sin que vivamos la otra. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y por nuestra naturaleza no vamos a amar a nuestro prójimo si no amamos primero a Dios. Entonces no es más fácil vivir el evangelio yo solito desde mi casa. No es posible. Es algo que
se contradice al momento de querer hacerlo. Es un engaño más de Satanás. Hacernos creer que podemos ser autosuficientes espiritualmente desde nuestra casa. Y bueno, ahora la pregunta te la hago yo. ¿Qué bendiciones podemos recibir al vivir esta organización de la iglesia en donde nos servimos los unos a los otros? La otra vez estaba hablando con un buen amigo y su hijo le compartía unos logros, ¿no?, que había hecho. Y entonces él le dijo algo que a mí me dejó impactado. Le dice, todo lo bueno que tú tienes es gracias al Evangelio de Jesucristo. Y entonces ponte a pensar en lo académico. Si nos vamos a algo así, incluso en la iglesia tenemos oportunidad de enseñar, de aprender. Pero en tu vida personal no hay nada, para mí, por ejemplo, no he encontrado algo que me pueda dar más gozo que el servir a alguien y ver que su vida mejore de alguna manera. O sea, eso es algo... y también cuando llega ese auxilio en tu vida, cuando tú andas mal, o como dice ahí, carente, y alguien llegue y te dé, no sé, una palmadita o una ida a los tacos, cualquier cosa que sea con este espíritu del Evangelio de Cristo, hace una gran diferencia y las dificultades son llevaderas. Entonces, el hecho de poder conocer... Mira, hay algo que vi la otra vez en Facebook y dije yo, bueno, pero había así como esas como cadenas, ¿no?, que ponen. Y luego decía, si al final todo esto fuera mentira, de todas maneras yo vendría cada domingo por las cosas que hay. Y yo dijera, yo no perdería ni un día si fuera mentira. Entonces, el saber que es verdadero, el poder acceder a una respuesta de Dios, de que es lo correcto, te hace tener una fe inquebrantable porque sabes que por ahí es. Así es. Entonces, el tú como papá tener una guía para tu vida, para tu esposa, para tus hijos, si los tienes, no tiene precio. O sea, no hay, por más buen discurso que pueda leer en mi casa, no se compara. Además, el hecho de que yo me preocupe por los demás implica una reciprocidad de que los otros se van a preocupar por mí. Así es. Y curiosamente, me estaba comentando un líder, estaban viendo algunas de las cosas que ayudan a las personas a mantenerse en el camino. Uh-huh. Y fíjate, las dos razones más fuertes eran mi barrio se preocupa por mí y mi obispo se preocupa por mí. ¿Qué te dice eso en cuanto a la organización, ¿no? Que es la importancia, ¿no? La importancia, muy bien. El versículo 20, Eduardo, sigue diciéndonos muchas enseñanzas. Un modelo de obediencia y fe, por así decirlo. Dice, y aconteció que se multiplicaron y prosperaron en sumo grado en la tierra de Elam y edificaron una ciudad a la que llamaron la ciudad de Elam. Era famosón, ¿no? Es el primero ahí y luego ya hasta la ciudad con su nombre y todo, ¿no? Se hizo famoso después del bautismo. Y con todo el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Eduardo, ¿nos puede ir mal después de hacer convenios con Dios? Es un rotundo sí. Sí nos puede ir mal. ¿Por qué? Y la respuesta está aquí en el mismo versículo 21. Él prueba la paciencia y la fe del pueblo. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. ¿Sí? Y así fue con este pueblo. Porque he aquí os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre, y nadie podía liberarlos sino el Señor su Dios. Sí, el Dios de Abraham e Isaac y Jacob. Y sucedió que los libró y les manifestó su gran poder, y grande fue el gozo de ellos. ¿Qué te llama la atención, Eduardo, de este modelo de amor que tiene Dios para con nosotros, sus hijos? Es algo que vemos en todos los libros. Por ejemplo, siempre hay ese éxodo necesario que viene por una causa terrible, ¿no?
Lo vimos aquí en el libro de Mormón con Leí, lo vemos en el Antiguo Testamento con Abraham, lo vemos incluso en Doctrina y Convenios cuando el pueblo tiene que salir. Esas dificultades, cuando ellos están haciendo lo correcto, se ven tan injustas, pero al final es la única manera que tenemos nosotros de poder aprender, de poder probar esta fe y de poder, como consecuencia, acercarnos más a Él si es nuestra decisión. No hay otra manera en que tú puedas incrementar tu algo sin un esfuerzo. Uh-huh. Y tú lo has visto en muchísimas cosas. Si quieres graduarte, pues tienes que estudiar un chorro. Si tienes, no sé, ponerte en forma, pues te va a costar. Entonces, creo que equivocadamente, y yo me incluyo entre esas personas que en algún punto de mi vida pensaba, hey, ¿por qué me está yendo mal si estoy haciendo mi mejor esfuerzo? Y esa es una manera en la que no comprendemos los atributos de Dios. Porque aquí dice que Él lo hace, como dice ahí, considera conveniente, ¿no? O sea, Él sabe más que tú. Creo que todos en algún momento de la vida debemos de vivir un Getsemaní en nuestras vidas. Cristo había obedecido todos los mandamientos, había hecho todo lo que le había ordenado a su Padre, y sin embargo ahí estaba en el Getsemaní sufriendo por los pecados. Y todavía más aún tiene que sufrir según la carne en la cruz. ¿Y por qué era necesario que sucediera? Porque debía de ser obediente también en las circunstancias adversas. Y si Cristo tuvo que hacerlo, ¿qué nos hace pensar que nosotros, por obedecer los mandamientos, nos vamos a librar de esas situaciones? Y sí, es más fácil decirlo que vivirlo, ¿verdad? Pero no está mal si en algún momento hacemos esta reflexión. Lo importante es despertarnos rápido y darnos cuenta que a pesar de las circunstancias debemos de adorar y de agradecer a Dios. Me encanta la escritura de José Smith cuando él está en la cárcel de Carthage y está pues preguntándole a Dios hasta cuándo iba él tener que sufrir, ¿no? Y a mí no me parece ni queja. Me parece como más bien una pregunta de reflexión, ¿no? Genuina, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo, no? Y entonces hay una lista de situaciones que José Smith vivió, que se le mencionan a él y que te parten el corazón si las lees, ¿no? Pero la pregunta al final es, ¿eres tú acaso mayor que Cristo? Y evidentemente la respuesta es no. Y entonces, en este caso, el Señor consideró prudente el ver si el pueblo iba a ser obediente tanto en lo próspero como en lo adverso. Y si te pones a pensar incluso más, todavía un poco más profundo, pues el Señor sabe todo. O sea, Él ve pasado, presente y futuro. Pero uno no. Todo está presente para Él. Entonces, precisamente uno no. Entonces, es solamente en el horno de aflicción que uno puede desarrollar esa fe que no tienes cuando no es probada. Bueno, se oye muy padre, ¿no? Tienes que tener paciencia, tienes que tener fe. Pero en las acciones, en el día a día, Eduardo, me está yendo mal y no se ve para cuándo me va a ir bien. ¿Qué tengo que hacer en el día a día? Si tú, por ejemplo, te estás ahogando, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, pues pateo para arriba. Tienes que Saco la cabeza. tratar de sacar y tratar de extender la mano y buscar ayuda, ¿no? Pero precisamente cuando uno está en esa situación, es muy fácil enojarte y es muy fácil hacer todo lo contrario. Cuando la respuesta puede sonar, a lo mejor muy simplista, pero es lo único que hay. Es el acercarte más es lo que te va a dar consuelo. Me gusta mucho más adelante en el capítulo 24, cuando ellos ya ni oración podían hacer, ¿no? Ya, o sea, los atrapa Amulón, uno de los sacerdotes,
están atrapados, empiezan a orar Spoilers. y luego dicen, les dicen, no pueden orar, ¿no? Bueno, pues está en silencio. Pero me gusta mucho la respuesta que les da el Señor, porque les dice en el versículo 13, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y dice, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor, visito a mi pueblo en sus aflicciones. ¿Qué te puedo decir yo de a lo mejor las experiencias que yo he tenido y muchos más? Es muy tentador decir, pues tiro todo, porque el Señor, yo le estoy pidiendo y no me está dando. Pero cuando tú te humillas y en el sentido de que tú no sabes, de que tú reconoces que Él es un poder mayor, puedes empezar a sentir el amor que Él tiene y empiezas a sentirte bien a pesar de estar mal. Yo te voy a compartir 3 cosas que creo que podemos hacer. Cuando todo está mal y parece que no va a cambiar esto, debemos de enfocarnos en las cosas que nosotros podemos controlar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos positivos en cuanto a las cosas que queremos. No en las consecuencias, plantearnos en qué circunstancias estamos y tratar de encontrarle algo bueno a esa situación. Número 2, en el libro El talento no es suficiente de John Maxwell, él comenta una técnica que Oprah Winfrey sigue. Y esto es tener un diario de agradecimiento. Así es. Ese es buenísimo. Ese diario implica todas las noches escribir 5 cosas por las que estamos agradecidos. Y en la mañana, después de que lo hemos escrito en la noche, leerlas nuevamente. Y eso nos va a ayudar a tener una actitud positiva. ¿Ok? Y la tercera manera de poder salir de esos problemas, obviamente, es apegarnos a Dios. Y servir a nuestros semejantes. Cuando nosotros servimos, cuando acompañamos a los que necesitan acompañamiento, cuando consolamos a los que necesitan consuelo, el Señor va a tomar los problemas de nosotros y entonces los va a resolver. Entonces yo creo que esas 3 cosas, Eduardo, podemos hacer a manera de actividades diarias. No encuentro la salida. Y yo les decía, ¿qué haces cuando te hagas? Pues tiras patadas para poder sacar la cabeza. Esas 3 cosas pueden mantener nuestra cabeza fuera del agua. Oye, pero te fijas que son contradictorias. O sea, son como... Be happy. Son Estoy como... mal, pero estoy sí, feliz. exactamente. O sea, puede sonar como algo contradictorio porque dices tú, ¿qué voy a andar sirviendo si yo ocupo que me sirvan, no? Pero pasa eso que tú dices. Sientes como si lo tuyo se pusiera en pausa un rato y entonces vas, sirves y resulta que sales fortalecido a pesar de que tú tienes un montón de broncas ahí esperándote, ¿no? Y eso del agradecimiento, yo me acuerdo que tú me recomendaste un libro y venía eso también. Y la verdad, en lo personal, es una práctica que la sigo diario porque el agradecimiento, lo que sí tienes, porque luego nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿no? Lo que sí tienes te da una sensación de bienestar que te ayuda a ser humilde y te ayuda a estar agradecido y a ser feliz aun cuando no tienes todo lo que quisieras. Así es. Me acordé de mis niños que cuando hace mi esposa una comida que a ellos no les gusta, dicen, y ayúdanos Dios para que esta comida no sepa buena. Mantienen una actitud positiva. Con Pues, toda la fe. Definitivamente vamos a seguir aprendiendo mucho más de este pueblo de Alma. Los capítulos que vienen son muy interesantes. Esta introducción que nos da Alma, que nos dan en las escrituras del pueblo de Alma, que dice que Dios los probó. Esa prueba es una prueba de fuego. Debemos de estudiarla, debemos de analizarla y sobre todo buscar qué cosas tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Exactamente. Y solamente me queda poderles invitar a recordar que lo que vemos en el libro Mormón es para nuestro tiempo. Y eso incluye
las dificultades que se ven a veces tan lejanas, como incluso la prohibición de orar. Es algo que a lo mejor se puede ver como que, bueno, eso solamente le pasó a ellos, pero analizando cómo está la situación hoy en día, las restricciones a la libertad religiosa son algo que debemos estar preparados. Y también mi oración, Adrián, es de que podamos en ese horno de aflicción recordar el amor del Salvador a través de las Escrituras, a través del servicio, a través del agradecimiento. Y vamos a ver cómo esa oscuridad que a lo mejor podemos tener en nuestro corazón y en nuestra mente se va disipando. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el día de hoy. Si llegaste hasta el final del capítulo, comenta en los comentarios, pon en los comentarios por qué cosa estás agradecido el día de hoy. Eso nos va a servir a nosotros para saber pues cuánta gente llega hasta el final del capítulo y también darnos ideas de por qué más cosas debemos de estar agradecidos. Y que nos contagien de su agradecimiento. Y que nos contagien de su positividad y su agradecimiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el capítulo 22. Los seguidores de Cristo modelan su vida de acuerdo con la del Salvador para andar en la luz. Esto fue Ven, Síguelo con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte. Hasta el próximo capítulo.